Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Miren, Buenas tardes. pido mil disculpas. Hace media hora o más que estoy queriendo ingresar y no he podido. No sé si ustedes tenían comunicación con la facultad. Yo estaba hablando con el BEDEL y no me daban ingreso primero y después salí, volví a entrar y bueno, tenía una dificultad. ¿Se escucha abajo? ¿Me están diciendo? ¿Hola? Sí. Se escucha. ¿Me escucha escuchan bien. bien? Ahí María Laura. Hola María Laura, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? ¿Me escuchan todos Sí, bien? ahora sí. Ah, bueno, bien. Sí, se escucha bien. No, decía, estoy desde I-28 queriendo ingresar, ya estaba poniéndome un poco mal, me comuniqué con el BEDEL, con el centro de estudiantes y bueno, pudimos solucionar la cuestión. Yo estaba todo en línea, tengo señal, así que no sabemos a qué se debe. Pero bueno, acá estamos, perdimos media hora en esta clase, vamos a tratar de recuperar el tiempo perdido. Todo se recupera, así que no los quiero demorar más allá del horario, pero vamos a tratar de imprimirle calidad a la clase para que pueda resultar óptima. Bueno, les doy la bienvenida a la cursada de Derechos Reales, la Comisión 4, los días jueves 18:30. Mi nombre es María Eugenia Torres Lastra, para los que no me conocen, y van a cursar conmigo los días jueves. Siempre en este horario. Y bueno, vamos a establecer algunas pautas que yo quería comentarles y que suelo hacer en la primera clase, para que ustedes conozcan cuál es la dinámica con la cual vamos a trabajar. Como el profesor titular les habrá dicho, no tenemos un cronograma de punto por punto del programa, sino que en esta suerte de modalidad mixta, porque hay algunas comisiones que son presenciales y otras que tienen una combinación de clases presenciales y virtuales, dado que no todos los docentes tienen la segunda dosis de la vacuna. Hemos proyectado una modalidad de dar clases por bloques temáticos. Para que ustedes sepan, yo tengo asignado dentro de la clase de los días jueves a las 18:30 el bloque temático que se corresponde con la unidad 5 y 7. Entonces yo voy a estar a cargo del desarrollo de esas unidades, ¿sí? Sin perjuicio, por supuesto, de que estar abierta la posibilidad a que ustedes puedan hacer preguntas a cada una de las docentes que vaya a dar en esta virtualidad o alguna conexión con el tema que yo estoy dando, alguna aclaración que necesiten. Yo tomo como modalidad dejarles un correo electrónico mío personal, más allá del campus y de los foros que están en el campus, para que ustedes puedan formularme alguna pregunta que quieran hacer, alguna en cuanto a la bibliografía. En fin, siempre tratamos de tener comunicación. Quiero decirles que el espacio no se... ahí veo que están escribiendo... Perdón, se escucha... María Laura ya está, 5 y 7. 5 y 7. Concretamente son las unidades que se corresponden con el dominio y la unidad que se corresponde con límites al dominio. Si no les estoy indicando mal, lo chequean en el programa y las unidades van a ser las 5 y las 7. ¿Sí? ¿Es correcto? Sí, está correcto. Bueno, es dominio perfecto. y límites al dominio. Exacto. Sobre eso vamos a trabajar este primer bimestre. Les hago algunas aclaraciones previas, siempre en esta clase, antes de comenzar la temática, vamos a aclarar algunas cuestiones que me parece que les puede ser útil. ¿En qué consiste el trabajo? Bueno, el trabajo es un trabajo en tándem, es un trabajo en equipo. Es decir, el equipo lo formamos ustedes y yo. Yo tengo algunas tareas asignadas, que es explicarles el tema, explicarles el contexto que bordea ese tema,
explicarles algunas cuestiones que requieren algunas precisiones de tipo técnicas, pero no es repetir el Código Civil y Comercial de memoria, dar código y artículos de código únicamente. Ese es el contrato o la tarea que tengo acá a mi cargo. También es alcanzarles material, allanarles el camino, ejemplificar, alcanzarles casos prácticos, en fin, proporcionarle todo aquello que les facilite a ustedes la tarea del aprendizaje. ¿Qué está a cargo de ustedes? Bueno, a cargo de ustedes está tener una actitud participativa, está a cargo iniciar el propio proceso de aprendizaje de ustedes, es decir, ser ustedes los protagonistas del proceso de aprendizaje. Lo mío es una guía. Esta guía no solamente se corresponde con el espacio de la clase, con este espacio virtual, ustedes tienen que recorrer el campus y tienen habilitado, según la indicación que dio el profesor titular para este cuatrimestre, la posibilidad de incursionar en todo el material del campus, no solamente el de la Comisión 4, sino que pueden recorrerlo y ver que ahí hay bibliografía que muchas veces, más allá de los textos y de los manuales que ustedes tienen, tienen la posibilidad de recorrer esa bibliografía que muchas veces consiste en jurisprudencia, que muchas veces consiste en casos o situaciones de actualidad. A veces hay también intervenciones docentes que fueron construidas en pos de algún tema en particular, de algún tema que reviste alguna cuestión en particular. Es decir, todo ese material, o temas, por ejemplo, que no hay escaso material, como ocurre, por ejemplo, con la categoría de los derechos intelectuales, que a veces no todos los manuales que están al acceso de ustedes contienen material relativo a esa categoría, porque es una categoría que lo vemos dentro de los derechos reales, pero es una categoría sui generis, una categoría autónoma. Entonces, a veces ese material está subido ahí, para que ustedes lo recorran y para que ustedes puedan ilustrar el marco de sus aprendizajes. En esto va a consistir el trabajo. Vamos a tratar siempre cuestiones que bordean y que se entraman y que se conectan en torno a la temática del día, y a veces yo durante el transcurso del cuatrimestre les voy a alcanzar, o de la semana, por ejemplo, les puedo remitir algún fallo que vamos a trabajar en clase o que vamos a aludir en clase, alguna bibliografía distinta que no es la que ustedes siguen de los manuales de Kipper, de Mariani de Vidal y demás, sino que esa es la manera en la que nos vamos a desempeñar juntos en este proceso para que ustedes puedan conocer, aprender, pero conocer en profundidad los temas para este primer bimestre. Sin perjuicio de ello, les voy a dejar mi correo electrónico, es eugeniatorreslastra@gmail.com, para que ustedes estén en todo momento, todos los días de la semana, en contacto conmigo. A veces me demoro un día en contestar, sobre todo cuando vienen cerca del fin de semana, pero yo en general estoy en línea y chequeo el correo. De modo que cualquier pregunta, duda que ustedes puedan hacer, espontáneamente me escriben al correo, de la índole que sea la pregunta, de contenido o de modalidad. Dicho esto, también les voy a pedir, como contrapartida de este correo electrónico que yo les dejo, que ustedes en forma grupal puedan acercarme a mí un correo más allá del campus, y les digo por qué trabajamos con esta modalidad, porque a veces no quiero sobrecargar el campus de material, porque a veces surge alguna cuestión en la cotidianeidad o en la semana justo que estamos viendo un tema, como nos ocurrió, por ejemplo, cuando vimos en otro cuatrimestre el tema de expropiación y justo estaba transcurriendo la cuestión de Vicentín, entonces hay algo de actualidad que nos permite conectar el contenido del día con el tema que
que estamos tratando, o sea, el tema que estamos tratando con algún tema de actualidad, entonces me manejo con ese correo. El correo puede ser un correo que ustedes creen en forma grupal, o puede ser el correo de uno de ustedes. Recuerdo que el cuatrimestre anterior era el de María Laura Fernández, justamente que está en este curso, ¿sí? Ella proporcionó un correo electrónico y yo remitía el material a María Laura, y María Laura lo hacía llegar a los 39 participantes que veo que hoy son. ¿Sí? ¿Está claro eso? Para la próxima clase, entonces, democráticamente, ustedes o bien designan una nueva casilla o bien eligen un compañero que gentilmente quiera colaborar con el curso. Entonces yo durante la semana voy a estar enviando a veces un extracto pequeño, a veces nada, pero voy a estar contactada con ustedes a través de esa casilla electrónica. ¿En qué va a consistir la clase? Bueno, la clase vamos a tratar de bordear muchas cuestiones que necesitamos conectar y entramar para el aprendizaje del tema asignado. Es decir, no vamos a empezar a ver, por ejemplo, hoy la figura del dominio desde el artículo 1941 en forma lineal hasta que terminemos en el 1945, que nos habla del dominio pleno. No vamos a hacer esa secuencia lineal, sino que vamos a tratar cuestiones que se van a conectar con la figura jurídico real del dominio, pero otras cuestiones que nos van a servir, por ejemplo, para después adentrarnos en el estudio de los límites al dominio. ¿Qué quiere decir esto? Muchos de ustedes van a decir, bueno, pero después en la evaluación toman código. Sí, muchas veces, dado el tiempo, se toma código, a veces para ayudarlos, y a veces no se toma código, sino que se los hace pensar. Y para ese ejercicio del pensar, los temas no tienen que estar aprendidos en forma memorística, porque la memoria no es amiga de todos, a veces falla, y lo que nosotros evaluamos es la comprensión, ya sea en la instancia oral o sea en la instancia escrita. Todavía esa es una cuestión que no está definida. Si está definida el tema del parcial, que es bastante, con más o menos 10 días después de las fechas que regularmente tomábamos. Esto tiene que ver tal vez con la presencialidad y el cumplir con los protocolos. Y lo que sí también sabemos que hay una unidad que quedaba fuera del programa, que es condominio, del programa para el primer bimestre, y seguramente que ya les habrá anunciado el docente titular que esa unidad se va a agregar. Esto no es en función de sobrecargarlo, sino es en función de hacerle más liviana la segunda parte, porque vamos a tener menos tiempo. Sugerencias, y ya empezamos el tema. La sugerencia es que, sea la modalidad oral o sea la modalidad virtual, ustedes tienen que conocer cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. ¿Esto qué significa? La dinámica que le vamos a dar a la clase va a significar que nos va a dar lo mismo que el examen sea oral o que sea escrito. Es poco relevante, porque lo que vamos a buscar es la comprensión. Ahora, eso sí, como sugerencia, cada uno de ustedes debe saber que si mi fuerte es la oralidad, bueno, y tengo una flaqueza en la escritura, yo voy a tener que ensayar durante este bimestre mis destrezas para poder afinar. Generalmente cuando tienen dificultades en la escritura es porque tienen dificultades en la utilización de la terminología jurídica, ¿sí? Entonces voy a tener que afinar esa destreza. Y cuando lo que tengo dificultad es en la oralidad, tendré que ensayar los temas, no repitiendo de memoria, sino ensayar la oralidad, que después de todo va a ser una destreza con la cual ustedes se van a desempeñar en el ejercicio profesional, que no es tan lejano a la actualidad, aunque hoy les parezca que falta mucho para eso. Todo ocurre. Entonces, lo que nos dejó la oralidad es una buena oportunidad de desarrollar esa destreza que a veces en la carrera está
un poco dejada de lado, soslayada, o existe un mito de que el examen oral es más difícil y demás. Las experiencias hasta ahora, en el transcurso de la pandemia, es que hemos logrado a veces una mejor calidad de exámenes por parte de los estudiantes en el marco de la oralidad, con lo cual los aliento a eso. Pero bueno, sí es importante la precisión terminológica, la precisión del término, porque a veces Perdón, tenemos... profesora. ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes, Natalia. ¿Cuál es el tema que vamos a ver hoy? Vamos a ver la unidad 5. ¿Sí? Perfecto. Dominio. Gracias. No, de nada. Estas precisiones las hago en esta primera clase porque a mí me parece que es el momento adecuado, porque es donde se inician en el estudio de la materia, como la largada de la carrera, por llamarlo de alguna manera. Después, esto generalmente lo hago una semana antes de que empiece el examen, pero esta vez por la experiencia preferí hacerlo antes, esta aclaración antes. Dicho esto, vamos a iniciar el tema con la matriz o el derecho real de dominio, que es el primer tipo real que el artículo 1887 del Código Civil refiere en la enumeración taxativa de los tipos o matrices reales legislados en el Código Civil y Comercial. Tanto el Código Velezano, en el artículo 2503, inciso A, en esa ocasión refería a la figura del dominio y del condominio, y en el 1887, el Código Civil vigente, refieren a esta matriz o figura jurídico real. ¿Qué podemos decir del dominio? Bueno, el dominio es la figura paradigmática dentro del campo de los derechos reales. El encuadre de la figura no solamente se remite al artículo 1941, que es el artículo que inicia el desarrollo del tipo, sino que este derecho real, de dominio, ustedes lo tienen que vincular con la definición que seguramente deben haber visto con el profesor titular, con la definición conceptual del profesor Allende. Creo que eso lo han visto en el marco de la clase plenaria. La cátedra sigue como el concepto de derecho real dentro de esa conceptualización del profesor Allende. Es una definición muy completa, autosuficiente, que además prácticamente trata todo el contenido de lo que vamos a ver de acá por supuesto, sintéticamente, vamos a ver en relación a el desenvolvimiento de la materia. ¿Qué significa o qué es lo que nos dice el artículo 1941 cuando trata de lo que se llama el dominio pleno? ¿Por qué se trata del artículo 1941 a el artículo 1945 aproximadamente? ¿Por qué trata el dominio pleno y por qué es pleno? Bueno, decir que el dominio es pleno o perfecto, existe sinonimia entre lo que es el dominio pleno o perfecto, significa que existe o que esa persona que resulta ser la titular del derecho real de dominio, la titular del derecho real de dominio en los términos del artículo 15, ¿sí?, del Código Civil y Comercial, significa que tiene un plexo de prerrogativas, es decir, un plexo o un conjunto de facultades. Y ese plexo de facultades trae aparejado lo que es la plenitud de prerrogativas, el sumum, el conjunto, el derecho más amplio y más extenso que puede tener una persona respecto de una cosa. Eso sintetiza la figura jurídico real del dominio. Por eso decimos que es la figura paradigmática, la figura central, la figura, digamos, referente. No en vano ocupa el inciso A de la nómina del numerus clausus
del 1887 y ocupaba también en una línea de continuidad el inciso primero del artículo 2503 del Código derogado. Es decir, su ubicación se vincula por ser justamente, por identificarse con esa summa in re potestas. Voy por el chat para hablar, para referir a la expresión en latín, summa in re potestas, la suma de facultades o prerrogativas según el origen romano de la expresión, la suma de facultades. ¿Cuáles son estas facultades? Bueno, estas facultades son el derecho al uso, ¿sí? El derecho al uso de la cosa, el derecho a obtener al goce o a obtener los frutos de la cosa y el derecho a poder disponer de esa cosa. Esa disposición se comprende como la disposición, o se identifica, perdón, con la disposición material y jurídica de la misma. ¿Sí? Puedo, en síntesis, esa suma in re potestas se vincula con el ius utendi, el ius fruendi, voy por el chat, ius utendi, derecho de uso, ius fruendi, derecho a los frutos o al disfrute o al goce, y el ius abutendi, que significa el derecho de poder disponer. Significativo de la plenitud de prerrogativas. ¿Qué es lo que pasa en la práctica y por qué el artículo 1887 tiene una graduación o una enumeración, como dice el mismo Código de Derechos? Bueno, porque a medida que, así como el dominio pleno ocupa el primer lugar, es el primer tipo o matriz de la nómina, a medida que vamos avanzando en esa, o en orden decreciente, no avanzando, sino en orden decreciente, esas facultades, esa suma in re potestas va menguando, va disminuyendo. ¿Sí? ¿Qué significa? Que, por ejemplo, a modo de ejemplo, porque hoy todavía no conocen, estamos iniciando la cursada, ustedes van a saber que el derecho de uso, lo que concede, el derecho real de uso, se concede justamente el ius utendi, y no el resto de las facultades, ¿sí? O el usufructo, el uso y la posibilidad de gozar u obtener los frutos de la cosa, pero no así el ius abutendi o la posibilidad de disponer. De modo que a medida que van menguando, ¿sí?, esas facultades, bueno, nos vamos encontrando con el resto de los tipos reales o matrices que le siguen. Y esto, hasta acá, ¿se comprende lo que quiero decir? ¿Sí? Me pueden interrumpir, ¿no? A veces pueden ir por el chat, pero a veces también pueden levantar la mano o pueden interrumpir. ¿Por qué es importante esto? Bueno, es importante porque ustedes deben haber visto en la unidad 1, no sé si tuvieron clase ya, ¿están viendo la unidad 1? ¿No tuvieron clase? Con el doctor de Rosa vimos algo de la 1, o digamos introductorio, o el Sí, concepto. el concepto, vieron el concepto de Allende, de derecho Sí. real, y Los están viendo, elementos. van bordeando la unidad 1. Bueno, Claro. es porque él hace, en la primera clase, la iniciación de la materia se vincula con muchos de esos temas. Pero bueno, no importa, porque muchos temas de esa unidad 1, que es donde estimo que ustedes habrán empezado a estudiar, permanentemente hacemos referencia. Así que, más allá de que venga alguna de las docentes a explayarse sobre esas unidades, que seguramente están asignadas, permanentemente hacemos referencia. Y una de las cuestiones respecto de las cuales hacemos referencia es lo que se denomina como el numerus clausus. El numerus clausus tiene dos aspectos, tiene dos aspectos, no uno solo. El numerus clausus no es solo la enumeración de los derechos, de los 14 derechos reales o tipos o matrices reales legislados en el Código Civil, sino también tiene otra cara, ¿sí?, u otro aspecto del numerus clausus que se vincula con el artículo 1884,
es decir, con la estructura de los derechos reales. Esas dos caras, ¿sí?, que tiene el numerus clausus se vincula con la nómina. Ustedes saben que la nómina o la creación de derechos reales está fuera de la autonomía de la voluntad de los particulares, ¿sí? Solamente tienen origen legal, o lo que se llama taxatividad legal, es decir, su origen es la ley, ¿sí? Taxatividad legal era una expresión a la cual refería Jorge Alterini. Siempre taxatividad legal son estos derechos reales, son estas matrices, pero legalmente siempre hay una ventana abierta a incorporar otros nuevos, esa es la nómina, pero a su vez la otra cara del numerus clausus se vincula con la estructura. ¿Qué quiere decir la estructura? No es ni más ni menos que el contenido referido en el artículo 1884, que nos dice que la regulación de los derechos reales en cuanto a sus elementos, a su contenido, a la adquisición, a la constitución, solamente es establecida por la ley, ¿sí? Esa es la otra cara, la nómina y lo que hace la estructura. Está fuera de la autonomía. Por supuesto que en el tema que hoy nos ocupa, la figura jurídico real del dominio queda conceptualizada en el inciso primero del artículo 1887, pero además la estructura del derecho está pactado o su origen es legal, ¿sí? Entonces, esto sí es importante porque nos va a permitir comprender no ya solamente la figura del tipo real del dominio, sino la de el resto de los 13 derechos reales que le sigue, en ese orden o en esa enumeración. También saben, a título informativo, que el Código Civil velezano tenía 7 derechos reales. Hubo una incorporación en el año 1948 del tipo real de la propiedad horizontal, y vieron cómo, han visto y van a ver cómo esta nómina se ha engrosado al número de 14 derechos reales en la actualidad. La pregunta, más allá del dominio, siempre vamos bordeando las otras unidades, ¿no? ¿Hay otros derechos reales legislados fuera del Código Civil o son los 14? No, hay otros derechos reales fuera del Código Civil, porque el Código Civil es un microsistema que coexiste con otros microsistemas, ¿sí? Por ejemplo, la ley de la hipoteca naval, es un derecho real que está vigilado fuera del derecho civil, los warrants, los deventures, es decir, existen otros derechos reales aparte de los legislados en el Código Civil. Y esto lo decimos y lo contamos para no confundir y pensar que la nómina de derechos reales es omnicomprensiva de estos 14 supuestos previstos en el 1887. No, existen otros. Hoy, desde un punto de vista sistémico, es decir, viendo el derecho como confluencias de distintos microsistemas, tenemos los 14 derechos reales que vemos en el derecho civil, ¿sí? En esta parte del derecho civil. Pero hay una coexistencia de otros derechos que tienen un régimen especial y por eso los legislan las leyes especiales. Bueno, queda claro entonces esto de las facultades, la suma in re potestas del derecho emblemático, paradigmático, que representa la figura del derecho real de dominio. Hay algo que es importante y que se vincula con la propiedad. Ustedes saben que la propiedad es una figura que ha sido atravesada por la teoría política. La propiedad es una figura discutida. La propiedad es una figura de las más evolucionadas. Es la que más ha evolucionado a lo largo de la historia. Es polémica, hay distintas posturas, hay distintas construcciones teóricas, pero a su vez es la que más ha evolucionado. El derecho es como disciplina y como campo, es un producto social que está atravesado también por otras cuestiones como, por ejemplo, la evolución antropológica del hombre que se vincula con la figura de la propiedad.
Así tenemos, si tuviéramos que hacer un esquema muy sencillo, muy lineal de la evolución, ¿sí?, de la propiedad, ustedes saben y han visto y pueden recorrer material sobre esto, que en tiempos remotos siempre existe, no en tiempos remotos, siempre existe una tendencia del hombre a la apropiación. Justamente la apropiación es uno de los modos de adquisición del dominio, que vamos a ver más adelante. Pero más allá de ese modo de adquisición del dominio al cual nos vamos a referir, existe una tendencia natural del hombre a apropiarse de las cosas, ¿sí? Y esa apropiación se vincula ni más ni menos que con la subsistencia. En una primera época, en un primer estadio de la evolución humana, ese contacto con las cosas o esa apropiación se vinculaba con una vida de tipo nómade, ¿sí? Estos son los antecedentes a los que refieren los primeros puntos de la unidad 5. Esta vida nómade va evolucionando hasta que el hombre empieza a asentarse. Si ya no es un mero cazador, recolector, sino que se asienta. En la medida que el hombre se asienta, desde esta perspectiva antropológica, empieza a tener relaciones directas e inmediatas con las cosas. Y esa relación, en este íter evolutivo, el hombre empieza a explotar la tierra y extraer los frutos, los cultivos de esa relación directa, inmediata y estable con las cosas. Esto, como para darles un panorama. Ahora sí, nos vamos a adentrar en qué pasaba en el derecho romano. En principio, en esa fase evolutiva, la propiedad de las cosas generalmente eran de tipo la propiedad familiar, existía lo que se llama la propiedad familiar de las tribus o de los primeros, quienes primero se asentaron en el territorio. ¿Qué pasaba en el derecho romano? Y acá sí entramos, como siempre nos vamos a referir al derecho romano, porque nuestro sistema está atravesado por esta tradición romana. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, en primer lugar existía la comunidad agraria, es decir, la propiedad no era individual, como en otras legislaciones, existía una figura central que ustedes conocen y han visto en otras instituciones, que era la figura del pater familias, y existía una transmisión de los bienes o de las cosas a través, en una línea sucesoria descendiente masculina. Piensen cómo ha evolucionado este instituto de la propiedad, que hoy en día sería insostenible pensar que la transmisión de bienes, ¿sí? Ayer vieron algo con el doctor de Rosa en relación a la transmisión de bienes, por actos derivados, creo que algo de eso vieron. Piensen lo imposible que sería pensar que la transmisión de cosas o de bienes fuese de un modo o siguiendo una línea masculina. Hoy, siglo XXI, eso sería impensable. Hay un segundo estadio que en Roma, en el derecho romano, donde la propiedad familiar pasa a lo que es la propiedad individual. Y en esa propiedad individual, la propiedad pertenece al ciudadano romano. Es decir, el ciudadano romano tiene pleno, cuando digo pleno, quiere decir que es el dominio pleno, nos referimos al dominio pleno, es decir, puede usar, puede gozar o disfrutar y puede disponer de la cosa. Antes no, porque antes estaba esa figura, esa posibilidad de disponer y de administrar de la cosa, centrada en la figura del pater. En cambio, en el último íter evolutivo del derecho romano, ya surge la propiedad individual. ¿Qué hicieron los romanos? ¿Definieron qué era el derecho real de dominio? No. Los romanos no dieron un concepto, como construyó la doctrina, no dieron un concepto como el que ustedes tienen del profesor Allende, que vieron con el doctor de Rosa en la primera o segunda clase, pero sí los romanos eran eminentemente prácticos. Y en esta practicidad identificaron las prerrogativas o facultades. ¿Cuáles son? Las que referimos hace un rato. El ius utendi, el ius fruendi y el ius abutendi. Eso sí tiene origen romano, por eso al principio de la clase nos referimos a esos latinazgos, ¿sí?
Algo muy importante que después vamos a retomar también cuando veamos los límites al dominio, existía la propiedad individual, pero también el dominio se ejercía dentro de ciertos límites, ¿sí? Existía pero la propiedad individual, pero había límites, que después nos vamos a referir a cómo eso llegó a nuestro tiempo actual, concretamente cuando lleguemos a la unidad 7, que hablemos de límites al dominio. Pero el origen estaba en Roma, ¿sí? De los límites al dominio. ¿Límites por qué? ¿Por qué existen límites? Y bueno, dos cuestiones. Una son las relaciones de vecindad, que generalmente, como dice el jurista Alonso Pérez, las cuestiones de vecindad traen asiduamente fricciones, ¿sí? Entre los colinderos o entre los próximos, ¿sí? Próximos porque antes solamente las cuestiones de vecindad legislaban las cuestiones entre linderos, entre colindantes, y ahora ya esto se ha evolucionado y no solamente hay que ser colindantes, sino que puede ser próximo a la zona aledaña, no necesariamente los contiguos, ¿no? Y otra de las razones por las cuales existen límites es porque existe lo que se llama el interés comunitario, ¿sí? Esas son las razones por las cuales los derechos, el derecho con un tono individual del derecho real de dominio, se ejerce dentro o con límites. El Código Civil venezolano refería a las restricciones y límites al dominio, y por una evolución de la doctrina ya no se habla más de restricciones al dominio, sino que se habla de límites, porque la idea de restricción importa semánticamente la idea de menoscabo, ¿sí? Y acá el límite, esto lo aclaramos, pero lo vamos a volver a profundizar, el límite forma parte del contenido normal del derecho real de dominio. No es un menoscabo, sino que forma parte del contenido normal del dominio. ¿Qué significa que forma parte del contenido normal? Que yo tengo ese conjunto de prerrogativas, ¿sí? Esa suma in re potestas, pero esa suma in re potestas tiene íncito, o sea, forma parte de ese contenido, el límite. No es menoscabo, no es que la ley cercena esas potestades, sino que está ese reconocimiento del derecho subjetivo, que importa el derecho real de dominio, y está reconocido por la ley junto con los límites. Es como si fuese un combo, por decirlo de alguna manera. El sistema, el ordenamiento, me reconoce el derecho, me reconoce las facultades con los límites incluidos. No me cercena. Por eso, desde el punto de vista de la doctrina o la academia, ha hecho esa aclaración. Entonces el Código Civil vigente actualmente ha descartado el término restricciones y lo ha sustituido por el de límites al dominio, ¿sí? Por eso es que ustedes lo van a encontrar legislado con distinta denominación. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Voy muy rápido? No, no, perfecto, gracias. ¿Sí? Perfecto, gracias. Es decir, ¿qué pasa con esta? Ustedes mucho de lo que yo estoy diciendo en esta clase, que no estoy repitiendo los artículos de memoria, la próxima clase vamos a circunscribir, vamos a analizar cada término que utiliza el Código Civil y Comercial. Son cuestiones contextuales, son cuestiones que vamos tocando uno y otro tema que bordean la figura del dominio. Después tenemos el código y la ley, pero todas estas cuestiones no las podemos soslayar, porque hacen a entender la esencia o la naturaleza de la figura jurídico real del dominio y de todo lo que va a venir después. Por supuesto que muchas de estas cuestiones no solamente se aplican a la matriz del dominio, sino se aplica a todas las matrices, es decir, a los 13 derechos que le siguen en la nómina. ¿Sí? ¿Qué pasó en la Edad Media? Vamos haciendo como un recorrido un poco veloz en el tiempo, como para ver la evolución. Bueno, la Edad Media, ustedes saben que termina con el por llamarlo de alguna manera, muy
drásticamente, pero ha sido así, termina con el Imperio Romano. La muerte de Carlomagno, Carlos I, en el año 813-14 aproximadamente, divide las comarcas, lo que eran las comarcas, y nace el feudalismo. ¿Sí? Y el feudalismo en la Edad Media tiene la característica de la vinculación con la tierra se configura a partir de una forma primitiva de contratación que eran los contratos de vasallaje. Ustedes saben que en la Edad Media, esto lo vieron cuando vieron seguramente derecho político, han visto alguna de estas cuestiones, o historia, o alguna de esas materias en el inicio de la carrera, que la Edad Media se caracterizaba por ser una sociedad de tipo estamental. ¿Sí? Estamental quiere decir que había distintos estamentos, valga la redundancia, distintos tipos o clases, pero en realidad son estamentos, propios de la Edad Media. Esos estamentos tenía el clero, y lo que acá nos interesa, paralelamente al clero, teníamos al señor feudal, que era integrante de la nobleza, y a los vasallos, ¿sí? Que eran quienes trabajaban la tierra. Se celebraban contratos, los primeros contratos medievales, es el contrato de vasallaje, por el cual los campesinos labraban la tierra y el señor feudal les daba protección o seguridad. Una forma primitiva de contratación. Esto, y ahora, ¿por qué? Decía, ¿qué viene toda esta parte histórica? Ya van a ver para qué viene, pero tengo que enunciar. Después vamos a ir revelando por qué nos vamos metiendo, por qué nos vamos sumergidos en esta perspectiva historia. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con todo. Las instituciones son producto de la época, ¿sí? Las leyes son producto de una época, y este recorrido muy veloz histórico nos va a servir para comprender por qué la utilización de determinados términos en el Código Berezano y cuáles de esos términos continúan y con qué sentido en el régimen vigente del Código Civil del 2015. Ustedes, si conocen, yo acá me estoy refiriendo a cosas que ustedes ya conocen, que esto en el siglo XIX, la rebelión del campesinado y las injusticias que se producían, da lugar a una profunda crisis europea, y el sistema político económico del feudalismo entra en un ocaso, ¿sí? Viene la Revolución Francesa, donde hay un conflicto social y político que puso fin al feudalismo y al absolutismo. Y, bueno, acá aparece la toma de la Bastilla, la coronación de Napoleón, son todos contenidos que ustedes conocen como parte de la cultura general que seguramente tienen, y se le pone fin a la sociedad estamental, fin a las servidumbres, y fin al absolutismo. Y en este caso se sustituye, viene por supuesto la Revolución Industrial, y se sustituye esta sociedad estamental de clases por una mentalidad empresarial y con la expansión del comercio. ¿A qué viene esto? Que estas perspectivas o esta mirada, producto de la sustitución de la sociedad estamental por la sociedad de clases propia de la Revolución Industrial, nos trae como consecuencia los pronunciamientos de la Iglesia, que ustedes lo van a encontrar en el punto 1 o 2, ahora no recuerdo, no tengo el programa acá cerca, les habla de, creo que doctrina social o algo así, de los pronunciamientos a través de las encíclicas, porque lo que se trata de reivindicar en este caso es la propiedad privada. La Iglesia reivindica la propiedad privada. ¿Por qué la reivindica? Porque trata de favorecer la dignidad del hombre, y ahí van a estar todas las encíclicas, muchas de las que ustedes ya conocen, la Popularum Progressio, la Rerum Novarum, la Centésimo Año, y todas las que tienen una línea de continuidad, tratando de reivindicar la propiedad
privada por un lado, pero también la función social. Es decir, que el reconocimiento del derecho real de dominio tiene y debe tener una función social. Y esto se va a ver reflejado en muchas de las instituciones que vamos a ver próximamente, de ahora en más, la función social. Hasta acá hicimos un recorrido veloz. Esto que estoy diciendo está en casi todos los textos. Lo pueden ver muy sintéticamente en el libro de Dillon, porque el recorrido histórico siempre lo hacemos muy velozmente por una cuestión de tiempo, pero lo pueden ver en el libro de Dillon, Papaño, que es un manual de derechos reales, pero lo trata Arián, lo trata Mariani de Vidal y Abelia, o sea, la cuestión de los antecedentes históricos lo pueden encontrar en casi todos los textos. Ahora sí, para puntualizar, hay una distinción terminológica o una disquisición teórica de dos categorías que tenemos que referir. Y es la diferenciación de sentido jurídico, que tienen dos términos. Uno es el concepto de propiedad y otro es el concepto de dominio. Existe entre el término en forma corriente o en nuestro vocabulario cotidiano, doméstico, tratamos a la propiedad y al dominio como sinónimos, ¿sí? Pero modernamente y jurídicamente el término dominio y propiedad tienen significaciones distintas. Existe, según los pronunciamientos de la Corte, una diferenciación entre el término propiedad y dominio. El término propiedad y el término dominio tienen una relación de género-especie. El género es la propiedad y el dominio la especie. Cuando hablamos de propiedad, en sentido constitucional, artículo 17, 14 y 17 de la Constitución Nacional, lo estamos hablando en sentido constitucional, en sentido de género, en sentido amplio o en sentido lato, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que dentro del término propiedad incluimos todas las categorías de derechos que ustedes han estudiado hasta el presente. Han estudiado los derechos o de los derechos subjetivos, ¿no? Que ustedes han estudiado hasta el presente. Han estudiado los derechos personales, han estudiado o las obligaciones, en materia obligacional, los derechos personales, han estudiado, vamos a estudiar la categoría de los derechos reales. Esta es la gran diferenciación que ustedes ven en la unidad 1, diferencias entre los derechos reales y personales. Son dos categorías de derechos, ¿sí? Que tienen un montón de, un sinnúmero de relaciones de diferencias y una relación de semejanza que es la patrimonialidad. Es decir, hay un sinnúmero de... ¿Esto no lo vieron todavía tampoco? ¿No? Pero lo han empezado a estudiar, María Laura. La Sí. diferenciación la vimos entre derechos reales y personales, con De Rosa. Bueno, por eso, ustedes lo vieron eso en la primera clase seguramente, pero son todas cuestiones que se enuncian en la clase, pero que ustedes tienen que profundizar. Ustedes van a ver que hay relaciones, hay diferencias, ¿sí? En cuanto al sujeto, en cuanto al objeto, en cuanto al contenido, y hay una relación que es la relación de semejanza, que es la patrimonialidad, ¿sí? Entre esas categorías de derechos. O sea, dentro de lo que es la propiedad tenemos los derechos personales, tenemos los derechos reales, son dos categorías, y tenemos una tercera categoría, que es una categoría sui generis, es decir, que no se identifica con ninguna de estas dos categorías, esta dicotomía que importan los derechos reales y personales, y es la categoría de los derechos intelectuales, en sentido amplio. Es una categoría sui generis que vamos también a ver más adelante. Entonces, el patrimonio está comprendido, perdón, la propiedad está comprendida por esas tres categorías: personales, reales e intelectuales. Por eso decimos que es un término que
se lo decimos en sentido lato, en sentido amplio, o qué es el género. En cambio, el dominio, ¿sí? Estamos distinguiendo propiedad y dominio. El dominio se corresponde con la especie, y el dominio se corresponde con la legislado a partir del artículo 1887, inciso A, concordado con el 1941 del Código Civil, ¿sí? Donde ya legisla, perdón, el código sobre el tipo real específico. Por eso se dice que es una relación de género y especie. Hay fallos que son paradigmáticos, uno lo van a ver en Kipper, lo van a ver en Mariani, Mango con Traba, o el extracto del fallo, la enunciación del fallo. Voy por el chat Mango con Traba. Bordier con Municipalidad de Buenos Aires, contra Municipalidad de Buenos Aires. Estos fallos van a encontrar algún extracto o alguna referencia también en el campus, ¿sí? Son fallos que tienen cierta data, pero todos los fallos de la Corte guardan correspondencia y guardan continuidad con lo sustentado en estos fallos iniciales, que es que existe una relación de género y especie entre el término dominio, propiedad y dominio, perdón. ¿Sí? Y cuando hablamos entonces de propiedad en sentido constitucional, porque en el marco de la evaluación y en todo lo que atraviesa los derechos reales, vamos a hablar siempre del derecho privado constitucionalizado, o lo que se llama la constitucionalización del derecho privado, vamos a hablar de propiedad en sentido constitucional, no solamente del derecho de dominio específicamente, que es el que nos vamos a ir adentrándonos a partir de la próxima clase. ¿Entienden esto del género y la especie, de lo que es la propiedad en sentido constitucional? Artículo 14 y 17 es más amplio que el concepto de dominio del 1941. ¿Qué más vamos a decir? Vamos a hacer una disquisición teórica sobre la cual vamos a volver en la próxima clase. No los quiero demorar, sé que empezamos más tarde, pero tampoco sé que hay otras ocupaciones. Vamos a hacer una disquisición teórica respecto de otro término. Es una disquisición sobre la cual vamos a volver, no es que vamos a tocar el tema acá y no vamos a volver a referir a esta cuestión, y es una disquisición en relación al término absoluto, ¿sí? Absolutez. ¿Qué es lo que queremos decir cuando hablamos de que el derecho real de dominio es un derecho absoluto? En primer lugar, ya dije, y vinimos viendo hasta ahora, que los derechos reales y los derechos en general se ejercen de acuerdo a las leyes que reglamentan su ejercicio. Es decir, que lo del ejercicio de los derechos dentro del reconocimiento de ese derecho subjetivo, está íncito y forma parte de su contenido los límites. Es decir, que siempre los derechos se reconocen llevando íncito esos límites. Si lo tuviéramos que simbolizar metafóricamente, podríamos decir lo siguiente: bueno, yo tengo el derecho, según el artículo 15, soy la titular de un derecho real de dominio, el artículo 1941, pero lo tengo, esa prerrogativa las debo ejercer dentro de determinados límites. El límite vendría a ser como un cauce, ¿sí? Como si fuera todo este cúmulo de prerrogativas, las ejerzo a través de un cauce. La ley me da un camino donde yo no me puedo desbordar. Ese desbordar implicaría o bien entrar en una cuestión, como podría ser la figura del abuso del derecho que ustedes han visto en parte general, ¿sí? O sea, siempre está íncita esta cuestión del límite. Hay distintas posibilidades de referirnos a la absolutez de los derechos reales de dominio y de los derechos reales en general. La primera acepción del término absolutez se vincula con
que los derechos reales son absolutos o el derecho real de dominio es absoluto, porque es oponible erga omnes. Son oponibles erga omnes, voy por el chat con el latinazgo. Erga omnes. Es decir, que vemos o entendemos a los derechos reales como absolutos desde el punto de vista de su oponibilidad. Absolutez respecto o en relación a la oponibilidad significa esta posibilidad de hacerlos valer respecto de todos. O es lo que, como se decía por ahí, decía algún autor por ahí, que es una obligación pasivamente universal de respeto al derecho, a los derechos reales en general. Y eso es lo que distingue a la categoría de los derechos reales con los derechos personales, donde esa no son absolutos y la oponibilidad es interpartes, es decir, entre el sujeto activo y el pasivo o el fiador o garante si lo hubiere. No son absolutos, son oponibles interpartes. Acá, como absolutez como sinónimo de oponibilidad, implica esta posibilidad de hacerlos valer respecto de todos. ¿Sí? La segunda acepción o el segundo significado, cuando un término, un mismo término, tiene distintos significados, es necesario precisarlos. Entonces, el segundo significado que puede tener el término absolutes se refiere al cúmulo o a la suma de facultades, es decir, el derecho real es absoluto en relación a su contenido, porque es sinónimo, la absolutez, de la suma de facultades, de la plenitud. Por eso decimos suma in re potestas. Y la tercera acepción de la palabra absolutez se vincula con el ejercicio del derecho. Es decir, el derecho real de dominio, en cuanto a su ejercicio, no es absoluto, dado que existen o están íncitas las limitaciones previstas por la ley. ¿Ven cómo ahí el término absoluto va cambiando el sentido, como semánticamente tiene un sentido distinto? ¿Por qué? Porque yo digo que todos los derechos reales son absolutos, porque todos son oponibles erga omnes, todos son oponibles respecto de todos. Sin embargo, no todos los derechos reales son absolutos respecto de su contenido, porque el derecho absoluto por excelencia respecto de su contenido es el derecho real de dominio del 1941, porque es el que tiene la suma in re potestas, ¿sí? Y sin embargo, todos los derechos están limitados por el cual, de modo tal que todos los derechos reales están limitados y desde el punto de vista del ejercicio no son absolutos, ¿sí? Porque esas facultades o prerrogativas que puede ejercer el titular de dominio o el titular de cualquier derecho real lleva íncito los límites a los cuales nos vamos a referir a la unidad 7. ¿Sí? Entonces ven cómo el término absolutez, que es bastante discutido, va cambiando su sentido, quiere decir que tienen un significado, no es unívoco el término absolutez, va teniendo distintos sentidos, significados según cómo la empleemos o cómo lo empleemos al término. ¿Sí? Desde el punto de vista de la oponibilidad, son todos absolutos, desde el punto de vista del ejercicio, no son absolutos porque tienen íncito las limitaciones, y desde el punto de vista del contenido, el derecho absoluto mayor, o el de mayor, o el emblemático, es el tipo real del dominio. ¿Me entienden hasta ahí lo que quiero significar? Todos estos elementos, o muchos de los elementos que hoy dimos en esta primera clase, con las indicaciones que también me tomé el tiempo para darles hoy al comienzo de la clase,
es el modo en el que vamos a trabajar en las clases subsiguientes. ¿Esto qué significa? Como ustedes ven, quizás mucho de lo que yo haya dicho hoy, algunos ya lo conocen, o porque van avanzados en la lectura, o porque ya han estado en el curso, entonces les resulten familiares. Pero los otros que no han identificado algunas cuestiones o que tengan dudas, bueno, lo primero es, hay que sacarse esas dudas, y puede ser concretamente a partir de mañana mismo, o a través de la clase, si lo quieren en forma simultánea, pueden volver a preguntarme, pero hay que ir a leer, o sea, eso que tienen que hacer ustedes y que es insoslayable, es que hay que ir leyendo, no importa si van exactamente sincrónicamente con nosotros, porque a veces la lectura que hace el estudiante es un poco más lenta, ¿sí? O es un poco más minuciosa, o es un poco más, no quiero usar la palabra esporádica, pero tiene otro ritmo. Lo importante es que ustedes empiecen a empaparse de la lectura que está en los textos, y que porque la clase les va a resultar mucho más familiar, mucho más amena, y ustedes van a ver que van a empezar a conectar en sus mentes muchos de los conceptos que queremos significar. Todo esto que dijimos hoy va a servir. Va a servir para ya un estudio más exegético, o sea, más específico para ir al texto de la ley. ¿Por qué? Porque a veces el código, si bien es el código actual, el código vigente, si bien ha sido muy de avanzada en muchos aspectos, tiene muchas cuestiones de deficiencia en torno a la técnica legislativa. Entonces a veces requiere que palabra por palabra, eso lo conoce María Laura porque este tema yo sé que lo sabe, ¿no, María Laura? Requiere tener que ir explicando palabra por palabra porque a veces confunden los conceptos. Entonces, el trabajo que vamos a hacer en la clase es más lento, ¿sí? A veces corremos contra el tiempo, pero la idea es que sea más productivo. No es repetir, sino comprender. Pero necesitamos que ustedes vayan leyendo, vayan acompasando este trabajo que hacemos acá en el marco de la clase. ¿Sí? Algunos veo fotos, no veo los rostros, en lo posible pueden tener cámaras encendidas, sería muy grato que nos conozcamos. Esto lo vamos logrando a medida que avanza el cuatrimestre, pero también puedo comprender que hay razones particulares por las cuales no pueden tener cámaras encendidas, y también lo comprendo, eso no hay problema. Pero la idea es que a ustedes les sirva el formato de una clase que es intensa a veces, pero apunta a muchas cosas. Apunta a que aprendan vocabulario, sean precisos, porque a veces nos pasa que en las evaluaciones, no, pero estoy ahí, ¿qué me faltó? Y te faltó precisión, les decimos eso, te faltó precisión, te faltó vocabulario jurídico, te faltó como quien dice afinar conceptos. No es que no estudian, afinar conceptos. Entonces, bueno, por eso hacemos un trabajo diferente. ¿Alguna pregunta, Natalia, hoy que querías que empecemos con el tema? Que estás ahí, Natalia Pastori, no sé, las chicas, Cecilia, Lourdes, Romy. Yo le quería hacer una pregunta, profe. Ignacio, sí. Quería consultarle, a la hora de ponernos a leer, ¿nos conviene tener un libro de texto e ir complementando los temas con lo que esté subido al campus o lo que usted mande por el mail? Consejo, a la hora de ponernos a leer, dijo Ignacio, bueno, yo les recomiendo esto. Ustedes, lo ideal sería que ustedes leyeran el tema antes de la clase, pero eso sabemos que no ocurre a veces, o porque cursan otras materias, o porque el docente faltó, o porque lo que fuere, o porque hubo un feriado, o porque no nos pudimos conectar. Entonces eso es un poco
no sé, no. Pero lo ideal es que ustedes hagan lo siguiente. Ustedes tomen un manual, cualquiera de los que hay en existencia, y sigan cualquiera. No hay ninguna preferencia de la cátedra, están enunciados en la bibliografía. Pueden tomar Kipper, pueden tomar Mariani, pueden tomar el libro de Dillon, el libro del doctor Clerk, cualquier libro de ellos. Y sigan un orden cronológico, es decir, si están viendo Posesión, por ejemplo, no tomen una parte de un autor, otra parte de otra, resumen, van como salteando, no hagan eso, ese tipo de mosaicos no lo hagan porque a veces el autor sigue una terminología y después otro autor sigue otra, entonces yo les digo, por ejemplo, dominio pleno, menos pleno, bueno, o imperfecto, por ejemplo, y bueno, algunos les habla de menos pleno, otros les habla de imperfecto, entonces a veces sigan el mismo autor, no hagan mezcla de autores, salvo en algún tema en particular donde nosotros le digamos, este tema es una sugerencia, véanlo por este autor porque está clarísimo, y este otro autor por ahí es complejo o no es tan claro, pero esto es producto de nuestra experiencia en la clase. Hay alumnos que un autor les parece clarísimo y hay otros que no quieren saber nada y prefieren otro. Es decir, esto es muy subjetivo, y las recomendaciones que hacemos nosotros es en base a la experiencia de clase. Pero eso, Ignacio, ustedes empiecen con un texto y empiezan a leer. No importa si es lenta la lectura, no importa si vamos a destiempo, porque en algún punto nos encontramos. En algún punto todos los docentes estamos trabajando siempre sobre lo mismo, volvemos a repetir conceptos, todos estamos trabajando todo el tiempo con la misma terminología, con las mismas remisiones. Piensen ustedes que la división en unidades o en bloques temáticos es meramente pedagógico, ¿sí? O académico, pero el derecho es uno solo. Y muy importante, rememorar conceptos de los civiles anteriores. Tomamos conceptos de parte general, tomamos conceptos de contratos, de obligaciones, ¿sí? Porque el código hay que hacerlo hablar, hay que ponerlo en funcionamiento y hay que conectarlo. Entonces les hablé del 1941, pero les hablé del 15, que lo vieron en parte general, lo vieron cuando abrieron titularidad de derechos. Vamos a hablar del patrimonio, que también está en el 15. Vamos a hablar de las cosas, de la clasificación de cosas. Es decir, hay muchos conceptos que los tomamos. Vamos a hablar de oponibilidad e inoponibilidad, que también es parte general. No estamos siempre refiriéndonos a el título o a la sección cuarta de los derechos reales, sino que el derecho civil, bueno, está entramado, está conectado. ¿Sí, Ignacio? Cualquier Sí, profe, muchas manual gracias. y empiecen a leer. Pero importante, no se dejen estar con la lectura, porque la materia es muy larga, no es difícil, les termina gustando a veces, cuando la entienden, les termina gustando. Pero tiene mucho contenido y es contenido que va conectado. Entonces, si se pierden en las primeras unidades, después cuesta más el aprendizaje, comprender. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? ¿Necesitan alguna sugerencia? ¿Se quieren ir? Urgente. No, muchas gracias. Bueno, acá estamos de este lado para ayudarlos. Tiene sentido esto para ustedes. Para nosotros también, porque también aprendemos con ustedes, pero estoy a disposición. Así que nos vemos en el próximo encuentro, donde vamos a identificar muchas de estas cuestiones en los primeros artículos que se refieren al dominio pleno. Y después vamos a ir avanzando hasta ver el dominio menos pleno o imperfecto y así. ¿Sí? Bueno, un saludo a todos y a todas. Muchas gracias, profe. Nos estamos Muchas viendo. gracias, buenas noches. Adiós, hasta Chao, luego. hasta luego. Gracias a todos y disculpen el ingreso un poco tardío.